quiero mostrarles un poco todo el camino que nos toca recorrer para poder llegar a ese hospital psiquiátrico. Avancen conmigo y van a ir viendo todo a mi alrededor. Vamos. Esos bosques normalmente siempre pasan así. Así es que esto es lo que nos toca a nosotros, atravesar estos lugares para poder llegar a esas expediciones, ¿verdad? La que tantos les mostramos a todos ustedes. Así que vamos a seguir avanzando, pero vamos atentos porque en estos bosques suelen haber osos, lobos, y pues no queremos ser presa, ¿verdad? De ese tipo de animal salvaje. Así que vamos a seguir y les vamos a ir mostrando ahí poco a poco. Bueno, hemos caminado bastante. Vamos por nuestra exploración. Ya les dijimos, pero el compañero se cansó y hemos pasado, bueno, les comenté que estábamos cruzando un bosque para llegar a ese lugar y el compañero va a tomar agua acá, de estas aguas cristalinas. Solo observar esta belleza. Él ya es experto en todo esto. Acuérdense que esta agua es natural porque los árboles captan las precipitaciones y la montaña retiene el agua en su interior. Esta agua tiene un sabor muy diferente a la que se suele tomar del grifo, muy diferente. Sean bienvenidos a una exploración más. Hoy nos encontramos en un lugar bastante interesante. Hoy estamos en el norte de Europa. Vamos a estar explorando esto que tenemos aquí atrás, que esto fue un castillo que fue construido en el año 1837, que perteneció a una familia muy adinerada en aquel tiempo. Su nombre es Lennox Castle. Entonces, el nombre viene de esa familia que lo construyó en aquel tiempo. Así que vamos a estar explorando porque este lugar tiene una historia muy llamativa. La historia que tiene fue que en el año 1927, después de que la familia Lennox vivió por muchos años aquí, en el año 1927 el Estado compró este castillo y pasó a ser de un castillo un hospital psiquiátrico que fue uno de los más grandes de este lugar. Entonces vamos a estar explorando, vamos a estar conociendo un poco de su historia, ¿verdad? La historia es un poco perturbadora, pero lamentablemente es lo que pasó aquí. He escuchado algunas historias y algunos testimonios de algunas personas que tienen el conocimiento y presenciaron algunos hechos o que tuvieron algunos conocidos, ¿verdad? Que lastimosamente estuvieron acá en estos lugares. Según la historia, este lugar, cuando ya fue llamado hospital psiquiátrico, entonces en este lugar se dice que albergaban a más de 1000 personas. Acá venían personas con problemas mentales o problemas con discapacidades, ¿verdad? Todas esas personas venían acá a este centro psiquiátrico, donde las historias que cuentan muchas personas dicen que acá pasaban muchas cosas aterradoras, muchas cosas inhumanas, que vamos a estar explorando y conociendo. Así es que acompáñenos hoy en esta exploración y recuerden, espero les guste y gracias. También recordarles por ese apoyo que nos están dejando, por compartir, por comentar y dejar su like. Así que vamos. Otro dato bastante interesante es que este hospital psiquiátrico fue cerrado en el año 2002, pero se dice y cuentan las historias que oficialmente se cerró en el 2002, pero según cuentan las historias se siguió utilizando unos años más. Entonces, en donde pueden ver, les vamos a mostrar ahí, la cámara puede mostrar un poco, que todavía su estructura sigue de pie, sigue aún firme. Como pueden ver ahí, todavía el diseño se puede apreciar, ¿verdad? Así es que vamos a tratar de buscar un acceso para poder ver todo su interior y ver qué más podemos encontrar ahí adentro. Así que sigamos avanzando y ver si encontramos ese acceso para poder explorar todo su interior. Vamos. Seguimos explorando
y quiero mostrarles esto que tenemos aquí. Esto parece que fue la entrada principal, ¿verdad? Aquí pueden ver cómo era, ¿verdad? En forma de arco y siempre sorprendiéndonos con su hermoso diseño. Estas estructuras que las personas hacían en aquel tiempo son bastante brillantes. Hoy en día nosotros las apreciamos y pues nos sorprenden cada vez más que hacemos estas exploraciones. Aquí les voy a dejar una toma para que puedan apreciar mejor. Esto fue la entrada principal de este hospital psiquiátrico. Y seguimos buscando ese acceso porque no hemos podido encontrar ningún acceso, pero lo que yo quiero es entrar y poderles mostrar a ustedes cómo era su interior de este hospital psiquiátrico, o si encontramos algunas pertenencias o restos que utilizaban antes ahí adentro, ¿verdad? Ya sea con los pacientes o el personal médico que en ese entonces estaban trabajando acá. Así que vamos a avanzar porque ya estoy rodeando todo el lugar y no he podido encontrar un acceso, pero espero que solo me falta esta parte de acá y espero que por ahí sí podamos entrar. Así que sigamos. Hoy sí, creo que sí vamos a poder entrar. Se ha hecho posible, así es que preparados porque voy a estar mostrando todo lo que hay por dentro. Así que es esta de acá, como pueden ver aquí, este es el acceso. Lo bueno es que lo encontramos, así que atentos y vamos para adentro. Bueno, al final encontramos la entrada, así que vamos a ver ya la parte de adentro para ver cómo era o ver qué encontramos. Acá, como les enseñé anteriormente, el diseño de la entrada principal. Esta es de la parte derecha o izquierda, no sé, pero este es el otro arco. Así que vean. A veces vienen otras personas y pues a estos lugares pues vienen a destruirlo, ¿verdad? Vean, acá, si la cámara puede enfocar un poco, hay un diseño bastante llamativo, ¿verdad? Y aquí en la entrada, en lo que fue la entrada principal. Entonces, acá también tenemos el diseño, ¿verdad? Miren ahí, tenían esas dos ventanas y ese círculo. Entonces, eran diseños bastante llamativos. Los que hacían en el tiempo antiguo, ¿verdad? También la naturaleza ha tomado su lugar aquí en este hospital psiquiátrico. Así que vamos a entrar por este lado. Quiero que vean esto. Vaya, miren acá el diseño que tenía, ¿verdad? Miren los ventanales, son bastante grandes y siempre este diseño de estos lugares siempre tiene como muchas ventanas, ¿verdad? Así como pueden ver acá esto. Y recuerden que este fue un hospital psiquiátrico donde este lugar albergaba a más de 1000 pacientes. Entonces acá pasaron muchas cosas que quizás algunas no se las voy a poder mencionar, pero sí les voy a dejar un poco de información para que ustedes se hagan la idea de lo que pasaba acá en este hospital psiquiátrico. Así que sigamos avanzando y por aquí tenemos esa puerta que no sé a dónde nos va a llevar. Esperamos que todo nos salga bien, así que vamos a entrar por esa puerta y esperamos no ser nosotros los sorprendidos. Vamos a ver qué encontramos. Miren, aquí ya tenemos, acá esta parece ser como una habitación o quizás eran como las duchas o baños. Todavía vemos acá los restos, ¿verdad? Todavía hay escombros de lo que un día quizás fue utilizado acá cuando este hospital psiquiátrico estaba en su total funcionamiento, ¿verdad? Así que vamos a seguir acá porque aquí veo que está algo interesante. Vaya, esto ya se está poniendo más bueno. De esto es lo que nosotros nos gusta mostrarles y de lo que hoy estamos explorando acá. Vean, ya empezamos con los túneles subterráneos, ¿verdad? Esto siempre nos llena mucho de intriga porque siempre estos tienen muchos secretos, ¿verdad? El por qué lo hacían, ¿verdad? Si logran ver acá, si la cámara puede enfocar un poco más adentro,
para que vean cómo es de profundo, ¿verdad? Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿verdad?, que por qué hacían todo este tipo de túneles subterráneos, ¿va? Vamos a tratar de ver si logramos entrar acá en un momento, porque aquí anda el compañero, pero vamos a ver si logramos entrar. Pero por el momento lo vamos a dejar así. He visto algo interesante por ahí, pero dejamos pendiente este túnel porque creo que vamos a entrar. Así que quiero mostrarles acá también. Vean, ya todo pues, parece ya deteriorado un poco. Acá todavía ven que hay restos. Vean, aquí tenemos otro túnel subterráneo. Parece ser este, no sé si ha de ser algún tipo de desagüe o algo, pero lo vamos a dejar pendiente para que el compañero que es un poco más táctico ya va a venir, ya viene en camino, para que pueda ingresar ahí y ver qué encontramos allá adentro. Por este otro lado, es lo que les comenté, vi algo interesante. Vean, todo esto parece que son estantes. Creo que aquí guardaban o almacenaban todos los alimentos, ¿verdad? Que en un día se le daban a esos pacientes, ¿verdad? Que tenían acá. Porque recuerden que este fue un hospital psiquiátrico. Entonces, vean, acá tenemos muchos estantes. Así que vamos a seguir más acá. Me están cayendo unas gotas acá. Espero que esta agua no sea peligrosa, pero me cayeron unas gotas. Creo que mejor ya no vamos a ir saliendo de aquí. Pero quiero mostrarles antes que acá quizás había más acceso, pero lo que podemos ver que ya aquí se causó un pequeño derrumbe y fue lo que cerró aquí la entrada. Aquí hay más estantes. Todo esto, quizás me imagino que aquí estaban todos los alimentos que le daban a los pacientes que tenían acá en este lugar. Así que nos vamos a salir ya de aquí porque me cayeron unas gotas de agua y espero que no sea peligroso. Así que vamos a salir ya y vamos a seguir explorando la otra parte. Dejamos pendientes los túneles subterráneos porque ya va a venir el compañero y vamos a tratar de ingresar y también les vamos a estar mostrando. Así que sigamos. Va, miren aquí, vean, quiero que si la cámara puede enfocar acá, miren allí hay un hueco y se logra ver allá al final que hay bastante espacio del lado de ahí adentro. Hay bastante espacio porque al final se puede ver que está una pared, pero hay bastante espacio, o sea que podemos ingresar ahí, pero lo que no veo es alguna entrada. Lo que yo pienso que ese subterráneo de ahí que yo les mostré, quizás nos lleva a esa habitación secreta, porque me imagino que es una habitación secreta, porque vean todo el camuflaje que tiene aquí. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahorita y vamos a seguir explorando. Bueno, vamos a seguir, ya exploramos aquí esa habitación donde almacenaban los alimentos de los pacientes que estaban aquí en este hospital psiquiátrico. Cuidado, ¿qué fue eso? No sé si escucharon ese ruido, fue bastante fuerte. Creo que tenemos a más compañía, no lo sé, pero estábamos solo nosotros aquí. Bueno, vamos a estar un poco más pendientes porque al parecer no estamos solos. O solo fue mi imaginación, pero creo que no, ustedes creo que lo escucharon, así que vamos a seguir. Miren cómo era, acá era bastante alto, acá parece que tenían creo que de 4 a 5 niveles, hoy ya no se puede ver porque ya todo se ha derrumbado y como lo ven acá, en la parte de abajo también tenemos ya todo lo que perteneció a la división de nivel por nivel, aquí están todas las maderas que en ese tiempo utilizaban porque todo esto era con madera y ladrillo, ¿verdad? Así es que esto es lo que tenemos, recuerden que acá en este lugar habitaron lastimosamente esos pacientes que ya no están acá con nosotros en este mundo. Que nos vamos a meter por este lado a ver qué más encontramos. El lugar por fuera parece bastante estable, pero ahorita que ya estamos por dentro podemos ver cómo está de dañado y podemos ver que está a punto de derrumbarse. Vean allá tenemos bastantes rocas, no rocas sino que ladrillos
que son parte de este hospital psiquiátrico, que en algún momento también fue el castillo de esa familia adinerada que ya les mencionamos. Vamos a ver por acá, hay muchos pasillos que explorar. Todo esto que tenemos aquí hoy en día está en total abandono. Por fuera parece estable, pero por dentro está bastante deteriorado. Así que seguimos explorando. Espero que les esté gustando. Va, miren, aquí hemos encontrado unas gradas. Yo creo que todavía aguantan que caminemos. Quiero ver, voy a chequear antes de subir, por precaución. Parece que sí aguantan. Entonces vamos a subir. Vamos a ver qué encontramos acá. Subimos ya más con confianza, porque sí, ya chequeé que sí aguantan esta grada, man. Pero como pueden ver acá, esta parte de acá ya sí ya está bastante deteriorada. Es posible que acá, con un poco más de fuerza, se provoque algún derrumbe. Pero nosotros vamos atentos y con precaución, ¿verdad? A lo largo del tiempo, esto se ha mantenido todavía de pie, porque ha pasado muchísimos años, pero aún esto permanece de pie. Aquí en la grada siguen, vamos a subir más arriba a ver qué encontramos y si podemos llegar arriba, ver si podemos posicionarnos en alguna torre y ver cómo era la vista desde allí arriba, desde lo alto.